Y usted me hace el favor de abrir su Biblia. ¿Trajo Biblia, hermano? ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, levántela, quiero ver. Levante su celular, si ahí la tiene. Ah, vaya, qué bueno, porque a eso venimos, ¿verdad? A oír palabra del Señor, pero es importante que usted la pueda ver, que ahí está en la Biblia lo que yo estoy leyendo. Es importantísimo eso. Isaías capítulo 55. Vamos a leer en el versículo 10 y el versículo 11. Isaías capítulo 55, verso 10 y verso 11. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado, oiga, lo que quiero o lo que deseo, dice esta versión, y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Hay palabritas diferentes por la versión que yo estoy leyendo. Es importante saber que la Biblia deja bien claro que el anhelo del Señor es que usted y yo, en este camino del evangelio que tenemos, podamos oír la voz del Señor con claridad a través de su palabra, a través de algún mensaje, a través de alguna palabra profética, a través de algún sueño, qué sé yo. Dios tiene diferentes mecanismos para hablarnos, para hacernos saber su voluntad. Y yo creo que usted va a estar de acuerdo que es mucho más fácil caminar con seguridad en el camino cuando uno tiene todas las instrucciones necesarias. Cuando Dios le ha hablado y tiene las instrucciones, uno no se equivoca de camino, no se sale en la salida incorrecta, no llegó a otro lugar, sino que tiene las direcciones necesarias. La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano que el Señor la compara, fíjese bien, el Señor compara su palabra como la lluvia y como la nieve, porque la lluvia y la nieve son elementos que riegan la tierra y hacen que la tierra se vuelva fértil, tan fértil que da su fruto y da su semilla al sembrador, y el sembrador puede volver a sembrar y tener mucho fruto de la tierra. Pero usted y yo estamos de acuerdo en que ¿qué pasaría si la tierra no es regada con agua? Lo acabamos de estar viviendo nosotros aquí en Houston. Hace par de semanas estuvimos viviendo una sequía, meses, una sequía bastante fuerte. La grama se secó un poco y bueno, gracias a Dios no pasó a más. Sin embargo, los efectos de una sequía o los efectos de que no llueva son trágicos en la tierra. Las siembras se pierden, los frutos no se dan, los sembradores pierden, los seres humanos no tienen que comer, no tienen porque los sembradíos no dieron su fruto. Es trágica la escasez del agua. Y entonces Dios dice: así como el agua, así como la lluvia cae y así como la nieve cae en la tierra y da fruto la tierra, así será mi palabra cuando llegue a nuestros corazones. Así de bendita y de bendición es cuando la voz de Dios, la palabra de Dios penetra nuestro corazón, nos vuelve una tierra fértil
En otras palabras, cristianos fértiles y cristianos prósperos solo pueden haber si están oyendo palabra de Dios. No oí amén. Pero esa es la verdad. Así es tanto que el Salmo 1 lo dice de esta manera. Dice: seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. El agua hace que los árboles den su fruto a su tiempo, su hoja no cae, sino que todo lo que tocan es prosperado. ¿Por qué? Porque el agua, que es figura de la palabra, lo vuelve fértil y próspero. En otras palabras, un cristiano prosperado es porque la palabra de Dios está llegando al corazón. Por favor, no quiero decir con esto que no tenemos pruebas, que no tenemos dificultades e inclusive tiempos en los que Dios permite que pasemos escasez, porque la escasez también enseña a depender de Dios. Aleluya. Muchas veces el Señor permite que pasemos por ahí. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar que Él es nuestro proveedor. Nos quiere enseñar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Pero entonces, el tema que yo quiero compartir con usted es la importancia de que venga palabra de Dios a nuestra vida. La importancia de que oigamos la voz del Señor, de que el Señor haga todo lo que solo Él sabe hacer, para que aún en los momentos críticos, en los momentos difíciles, podamos oír su voz. Y eso va a bendecir nuestra vida en todo momento. Entonces yo quiero mostrarle ejemplos hoy de cómo es que Dios habla y por qué habla. ¿Por qué habla a nuestra vida? ¿Para qué habla a nuestra vida el Señor? Acompáñeme a Lucas capítulo 3, versos 2 y 3. Vamos a ver 4 o 5 ejemplos de cómo Dios habla, cómo es importante que la palabra de Dios venga a nuestra vida. Y en Lucas capítulo 3, versos 2 y 3, leemos la escritura y dice así. Ahí está, hermano. Lucas 3, 2 dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, por favor, si puede subrayar, subraye esta frase: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Vino palabra de Dios a Juan. Quiero que note ese pasaje, esa frase, porque es la frase común que vamos a ver en 4 y 5 casos. Vino palabra de Jehová aquí a Juan. Quiero recordarle que Juan es el hombre que preparó el camino del Señor cuando iba a venir. Juan mismo dijo: yo solo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Juan apareció en escena unos meses antes de que Cristo apareciera y empezó a predicar la palabra, pero lo que me llama la atención es que ya Dios le había hablado a Juan: es el tiempo de levantarte, es el tiempo de predicar, es el tiempo de que traigas una palabra a Israel. Israel estaba totalmente necesitado de palabra de Dios. Se lo pruebo en la Biblia. Entre Malaquías y el libro de Lucas o Mateo, los evangelios, hay 400 años. Entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Lucas o Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hay un espacio de 400 años. Y en esos 400 años,
Dios no habló. Hubo un silencio de parte de Dios. Israel se había hundido en el pecado, se lo habían llevado esclavizado, Roma estaba haciendo poderío sobre él, Israel estaba en una condición trágica. Estaba viviendo en su ciudad, Jerusalén, pero realmente los que gobernaban era Roma. Ellos no estaban gobernando. Estaban viviendo una tragedia, viviendo en su propio país como esclavos, viviendo en su propio país pero sin ser libres, viviendo en su propio país pero hacían lo que otros decían. En ese ambiente apareció Juan y trajo una palabra de esperanza para Israel. ¿Cuál era la palabra de esperanza? El reino de los cielos se ha acercado. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Pero Juan fue el que predicó: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Eso es lo que predicaba Juan. Era una palabra de esperanza. Yo no sé cuántos de nosotros hoy pudiéramos estar pasando por alguna crisis personal o por alguna crisis familiar que pareciera que ya no tienes esperanza. Pero yo quiero decirte esta noche que si oímos la palabra de Dios, la palabra de Dios traerá esperanza para nuestra vida. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que la esperanza regrese a nuestra alma? ¿Cuál es la clave para poder ver esa esperanza, la luz de esperanza de Dios? Es oír la palabra. Si uno no oye palabra de Dios, hermano, con razón uno vive desanimado, con razón uno vive angustiado, pensando que ya no va a salir de la crisis o de la necesidad que tiene. ¿Por qué? Porque no está oyendo la voz de Dios. Pero cuando oye la voz de Dios, regresa la esperanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, yo no sé cómo preferiría usted vivir en los tiempos de crisis, pero es mejor vivir con esperanza que sin esperanza. A mí me encanta ver que las crisis que José vivía, que eran crisis grandes, sus hermanos lo quisieron matar, sus hermanos lo vendieron, llegó a Egipto, pero llegó como esclavo. Y estando en Egipto como esclavo, lo metieron preso. Todo parecía, hermano, que José estaba destinado siempre al fracaso, a la tragedia, a todas las cosas. Sin embargo, la Biblia dice que Jehová estaba con José. Y porque Dios estaba con él, y porque recordaba la palabra que Dios le había dado a José, José guardaba esperanza que un día el Señor iba a cumplir sus promesas en su vida. Hay dos maneras de enfrentar las crisis: desesperados o con esperanza. Pero para vivir con esperanza se necesita oír la voz de Dios. Amén, hermano. Ay, mire pues, ¿qué más? Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 y 9. Quiero mostrarle otro ejemplo importante de oír la voz del Señor. Y dice así: primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 y 9, dice, ahí está, hermano. Dice: vino luego a él. ¿Qué fue lo que vino, hermano? Hermano, ¿está aquí conmigo? Lea conmigo entonces. Vino luego a él, ¿qué? Palabra de Jehová, diciendo, oiga lo que dice: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Esta es la historia de Elías. Esta es la historia cuando una gran sequía y hambre vino sobre toda la tierra.
Y Elías, profeta de Dios, en los tiempos de crisis, fue sustentado milagrosamente por el Señor. Primero, porque lo mandó al arroyo de Querib y le dijo, Dios le habló y le dijo, vete al arroyo de Querib y quédate ahí y yo voy a mandarte comida ahí. Había agua en el arroyo y había comida que venía de parte de los cuervos. Pero cuando el arroyo se secó, porque la sequía era extrema, se secó el arroyo. Entonces Dios le habló en este pasaje y dice, y vino palabra de Dios a Elías, diciendo, levántate y ve a Sarepta. Y ahí yo le he dado órdenes a una viuda que te sustente. Ojo con lo que voy a decir, hermano. Para vivir una vida sustentada por Dios, hay que oír la voz del Señor. Hay que oír la voz. Ay, hermano, ¿y de qué está hablando? Que en todo lo que hacemos tiene que ver la voz de Dios. Tiene que ver la palabra del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, hermano, las decisiones que tomamos en nuestra vida deberían de ser basadas en lo que Dios nos está hablando, en lo que su palabra nos está hablando. Así deberíamos de tomar las decisiones, sobre todo cuando estamos hablando de sequías, de crisis, de escasez, de tiempos difíciles. Qué mejor es, hermano, caminar en ese tiempo basado en lo que Dios está hablando a nuestra vida. Porque si no lo hacemos así, bueno, Elías bien pudo decir, no, pero yo a Sarepta no me gusta, yo me voy para otra ciudad. Pregunto, ¿le hubiera dado Dios el sustento en otra ciudad? No se lo hubiera dado, porque Él lo mandó a Sarepta. Vete a Sarepta, porque yo ya di órdenes ahí a una viuda para que te sustente. Eso quiere decir que el sustento ya había sido enviado por Dios. El sustento ya había sido ordenado por el Señor. Pero ¿cuál era nuestra actitud correcta? Obedecer las órdenes del Señor. ¿Para qué? Para obtener nuestro sustento. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros hemos hecho lo que queremos y después nos preguntamos, ¿y por qué será que me salió mal? Aleluya. ¿Por qué será que no me prospera lo que estoy haciendo? ¿Por qué será que no se me abren puertas? Porque estás tocando puertas donde no te mandaron. Estás haciendo lo que Dios no te dijo. Entonces tienes que aprender a oír la voz del Señor. Y vino palabra de Jehová a Elías. Y vino palabra de Jehová a Juan. Yo sé lo que usted está pensando, hermano. Usted está diciendo, ¿cómo que fuera tan fácil? Aleluya. ¿Cómo que fuera tan fácil oír la voz del Señor? Ciertamente no es fácil, pero no es imposible tampoco. No es fácil porque requiere que usted y yo nos metamos bien con el Señor. Nos tiremos de cabeza a buscar la presencia de Dios, y el Señor en su momento va a traer una palabra de Dios para nuestra vida. No es fácil porque requiere nuestra consagración. No es fácil porque requiere nuestra oración. No es fácil porque requiere que usted y yo, hermanos, nos hundamos, diríamos, nos sumerjamos en la presencia de Dios, preguntándole a Él, Señor, yo vengo a adorarte, yo vengo a buscarte, vengo a buscar tu rostro, Señor. Y yo sé que tú vas a tener una respuesta para mi vida. No se me olvida que aquel hombre llamado Simeón, que no podía tener hijos con su esposa Elizabeth, fue en la presencia de Dios cuando a él le tocaba el turno de ministrar en el tabernáculo, en el templo,
y entró a la presencia de Dios cuando vino un ángel. Y en la presencia de Dios el ángel le dijo: tu mujer va a tener un bebé, va a tener un hijo. Y usted conoce la historia, se quedó mudo. Elizabeth en su tiempo dio a luz y todas las cosas. Pero ¿dónde le habló Dios, hermano? ¿Dónde le habló Dios? En la presencia de Dios. Pero para entrar en la presencia de Dios se requiere búsqueda, se requiere consagración, se requiere disposición de nuestra alma. Si el ángel solo se le presentó y le dijo a Simeón: tus oraciones, oiga, tus oraciones han sido oídas. Eso quiere decir que él pasaba orando, pasaba clamando, deseaba un hijo, pero él lo buscaba al Señor. Por eso quizás se nos hace a veces a nosotros difíciles decir: hermano, pero qué difícil es oír la voz del Señor. Porque lo que necesitamos es meternos más con Él. Necesitamos entregar mejor nuestra vida, ir a la presencia de Dios, hermano, con gratitud, ir a la presencia de Dios, necesitados de que solo Él tiene una palabra para nuestra vida. Y cuando le digo una palabra, a veces son 2, 3 palabras del Señor. Mire, es que Dios no necesita un mensaje de 1 hora para hablarnos. A veces 1, 2, 3 palabras nos dice. Pero nos deja tan, diríamos, nos deja tan alumbrado el camino que ya no hay donde perderse, hermano. Ya no hay donde perderse. ¿No dice la Escritura en el Salmo 119? ¿No dice la Escritura, hermano: lámpara es a mis pies, ¿qué? Entonces, la palabra del Señor es lámpara. Si usted quiere caminar en las crisis, en la oscuridad, en los tiempos difíciles, si usted quiere caminar, hermano, sin desviarse, usted y yo necesitamos palabra de Dios que venga de Él. Y vino palabra de Jehová a Juan, y vino palabra de Jehová a Elías: levántate y ve. Y por supuesto va a requerir obediencia también de nuestra parte para poder alcanzar la bendición del Señor. ¿Cuántos queremos una bendición de Dios? Levanten la mano los que queremos una bendición de Dios. Va a requerir obediencia a la palabra del Señor. Número 3. Entonces note, se necesita una palabra para traer esperanza. Se necesita una palabra de Dios para traer sustento a nuestra vida. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 9. Voy a usar de nuevo a Elías. Otro ejemplo, otra escena, otro tiempo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 9, dice así: ahí se metió, ¿lo tiene? Ahí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y he aquí, por favor, subrayo otra vez ese pedacito, esa frase. Y he aquí que vino a él, ¿qué vino, hermano? Palabra de Jehová. Y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Voy al versículo 15. Versículo 15 dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Si usted recuerda esta escena, la escena habla de que Elías está metido en una cueva, deprimido porque lo están buscando para matarlo. Jezabel y el rey están buscándolo para matarlo, y él está metido en la cueva y está diciéndole a Dios, le está diciendo: Señor, solo yo he quedado de tus profetas. Señor,
Mejor debería de estar muerto. Yo no soy mejor que mis padres. Señor, mátame, mejor quítame la vida. Eso es lo que está diciendo Elías, un profeta de Dios. ¿Cuántos cristianos en los tiempos de crisis le empiezan a decir eso a Dios? Señor, ya no quiero vivir. Señor, ya no aguanto. De veras ya no soporto esta vida, esta crisis, ya no sé qué hacer. Señor, mejor llévame. Miren lo que le empiezan a decir los cristianos. Los cristianos a Dios. Cuando Dios tiene planes para nuestra vida. Cuando Jeremías dice: yo tengo planes de bien para ti. Planes que para traerte un futuro mejor. Eso dice Jeremías. Pero como se nos escapa y la crisis nos hunde, nos ahoga o nos oscurecen los ojos y ya no vemos más adelante, solo vemos la crisis. Y así está Elías. Pero resulta que en esa condición que Elías está, vino una palabra de Dios: Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, cambia nuestra actitud, nos saca de la depresión, nos saca, hermano, del ahogamiento, nos saca de la oscuridad y nos muestra un camino más adelante. Porque es tan importante que usted y yo oigamos palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la única que nos da la capacidad de levantarnos a pesar de la crisis que estamos viviendo. A pesar de la crisis que estamos viviendo, es lo único que conforta nuestra alma. Y ahí sí que se cumple, creo yo, que Él es el que da más fuerza, como fuerzas de búfalo al creyente. Ahí es donde se cumple. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahí se cumple. ¿Por qué? Porque vino una palabra de Jehová para nuestra vida. ¿Se da cuenta cuán importante es oír la voz de Dios? La voz de Dios permite que haya esperanza. La voz de Dios permite que entendamos que Él nos va a sustentar. La voz de Dios es la que permite que salgamos de la depresión, que salgamos del desánimo, que salgamos de la crisis en que estamos viviendo. Pero tenemos que oír la voz del Señor. No es la voz de un pajarito, como alguien dijo alguna vez, me habló un pajarito, dijo alguien. No es la voz de un pajarito la que te va a sacar del desánimo, hermano. No es la voz de una persona, ni siquiera de alguien bien buen intencionado, bien intencionado a nuestra vida. Ni siquiera alguien así, porque las palabras nuestras, las palabras humanas, no tienen la capacidad que tiene la palabra de Dios. Nuestras palabras pueden animar un poco, van a traer una palabra de bendición, pero si Dios habla a través de alguien, pero es la voz del Señor, esa palabra, hermano, te va a revolucionar la vida. Esa palabra te va a hacer despegar de donde estabas. Pero es la palabra de Dios. Así como la lluvia, así como la nieve producen en la tierra, así será mi palabra. No volverá vacía, sino que se cumplirá por la cual yo la envié. Es una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted y yo estaríamos necesitados de una palabra así, hermano. Yo no sé qué crisis pueda tener usted hoy, no sé qué necesidad o qué petición le está haciendo al Señor, pero la clave es meternos en la presencia de Dios, y en su presencia vendrá una palabra para nosotros, una palabra que nos saque de la situación en que estamos. Amén, hermano. Vamos un poquito más. Vamos a Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, versículos 4 al 5. Mire esta
Mire este otro ejemplo. Isaías capítulo 38, verso 4. Si está subrayando, subraya esta parte. Entonces la palabra de Jehová vino ¿a quién? A Isaías. Entonces, por favor, ya hablé de Juan, ya hablé de Elías, estoy hablando de Isaías. Si Dios le puede hablar a uno, le puede hablar a otro y le puede hablar a otro, ¿nos puede hablar a nosotros, hermano? Yo creo que sí. Porque el Dios a quien servimos es el mismo Dios de Elías, es el mismo Dios de Isaías, es el mismo Dios de Juan, es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de David, es el mismo Dios que les habló a ellos, es el mismo Dios a quien usted y yo buscamos. Es el mismo Dios que puede hablar a nuestra vida. Dice, verso 4, entonces la palabra de Jehová vino a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de tu padre David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Por favor, note esto. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Dónde la vio? ¿Dónde vio eso? En su presencia. Ezequías había clamado a Dios, estaba enfermo, estaba ya listo para morir. De hecho, el Señor ya le había enviado un aviso con Isaías: dile que arregle su casa porque de cierto morirá. Pero empezó a clamar Ezequías, empezó a orar, empezó a derramar sus lágrimas, empezó a llorar en la presencia de Dios. Y entonces en la presencia de Dios vino una palabra de Dios a su vida. Y esa palabra trajo sanidad. Esa palabra trajo vida. 15 años más le alargaron la vida, en ese caso a Ezequías. Hermano, cuando viene una palabra de Dios a tu vida, esa palabra de Dios trae vida, no trae muerte, trae vida. Puede ser que usted me diga, hermano, pero ¿y los que ya partieron con el Señor? Bueno, ¿y no les trajo vida eterna? Pues es que nosotros creemos que la vida es aquí abajo, pero en realidad la vida que nos han prometido a nosotros es la vida eterna. Esa es la que nos han prometido. Por eso el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hablando acerca de la vida eterna. Lo que Cristo nos ofrece es la vida eterna, pero para eso tenemos que oír su palabra. Vino palabra de Jehová a Isaías, no le vino a Ezequías, le vino a Isaías, pero Isaías se la llevó a Ezequías. Si ya iba para afuera, si usted lee la historia, Isaías ya iba para afuera. Ya había orado por Ezequías, ya le había dicho a Ezequías: arregla tu casa. Y dice que ya se iba Isaías. A salir de la puerta iba cuando Ezequías se dio la vuelta y empezó a orar, y empezó a clamar, y empezó a decirle al Señor: Señor, acuérdate de que te he servido, acuérdate de esto, acuérdate de tu bondad. Y empezó a clamar, empezó a clamar, empezó a clamar. No había salido Isaías cuando le dijeron: regrésate. Oiga, le dijeron a Isaías: regrésate y ve y dile a mi siervo Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Ah, qué maravilla, hermano. Qué maravilla que en el dador de la palabra está el poder de la vida eterna para nosotros. Se regresó. Por supuesto, Ezequías recibió la vida y siguió trabajando en el reino de Dios. Hermano, por supuesto, la vida que Dios nos quiere dar vida para que hagamos lo bueno, hagamos lo correcto, le rindamos a Él honor, le rindamos a Él gloria. Que el Señor no nos quiere dar vida para que sigamos haciendo lo malo. El Señor nos quiere dar vida para que demos testimonio de su poder
y demos testimonio de que Él cambia nuestra vida a una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Le habló a Isaías y Isaías oyó palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida. Y número 5, para que vea un último ejemplo. Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. Hay un último ejemplo aquí que quiero mostrar. Esto está en el profeta Jeremías, capítulo 1, versos 4 y 5. ¿Lo tienen? Por favor, subraye esta frase. Vino pues palabra de Jehová ¿a quién? A mí, dice. ¿Quién es mí? ¿Quién es ese mí? Es Jeremías, el profeta. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Por qué es tan importante que venga palabra de Jehová a nuestra vida? Para tener dirección, para tener propósito en nuestra vida, para saber para qué nos mandaron a esta tierra, hermano querido, para saber a qué venimos a este mundo. Tiene que venir palabra de Dios, porque eso no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Solo lo vas a encontrar en el fabricante. Aleluya. Solo el fabricante, si puedo usar la palabra fabricante, aunque quizás la mejor es y bíblica es el creador, ¿sí? Solo tu creador sabe para qué te mandaron aquí abajo. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Me está oyendo, hermano, por favor? Solo tu creador sabe a qué te enviaron a la tierra. ¿Cuánta gente, hermano, pasa, nace en esta tierra, crece, vive y se muere y nunca supieron a qué vinieron, hermano? Nunca supieron a qué vinieron. Le va a pasar como aquel famoso filósofo: yo lo que sé es que no sé nada. Así dijo. ¿Sí? ¿Se acuerda usted? Famoso filósofo de la antigüedad. Y hasta el día de hoy esa frase sigue en boca de muchos sabios de hoy, porque dan a entender que aunque sepan mucho y aunque sepan mucho y aunque sepan mucho, al final se dan cuenta que no saben nada por lo finito que es nuestra mente y nuestra capacidad. Siempre hay algo que aprender, pero si hay algo que necesitamos saber con claridad, es saber a qué venimos a la tierra, hermano. Eso es importantísimo, porque te da rumbo, te da propósito en la vida, te da dirección. Y dice, pues, es que yo para allá voy, allá voy a parar, allá. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere de mí. Mire con claridad cómo lo dice el profeta. Vino palabra de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Usted cree que Dios ya lo conocía estando en el vientre, hermano? ¿Y quién fue el que entretejió nuestras entrañas? Dice el libro de los Salmos. Fuimos entretejidas. Nuestras entrañas fueron entretejidas por las manos poderosas del Creador. Todo lo demás creado fue hecho por la palabra. Háganse los cielos, hágase la tierra, háganse los animales del campo, háganse los monstruos marinos, háganse toda la hierba, todo árbol frutal. Todo fue hecho con la palabra. Pero cuando te hicieron a ti, no te hicieron con la palabra, te hicieron con las manos poderosas de Dios. Y no solo eso,
sino que en lo que estaba haciendo nuestra vida, Él estaba profetizando cuál era tu futuro y cuál es tu propósito. Cuando yo estaba, voy a parafrasear esto. Cuando yo te estaba haciendo, te estaba santificando. Y cuando te estaba santificando, te estaba dando tu destino. Fuiste hecho para ser profeta en las naciones. Eso le está diciendo a Jeremías. Yo te hice para que fueras un profeta. ¿O no es lo que dice, hermano? ¿Para qué lo hicieron a usted? Mira al hermano que tiene ahí. Hágale así, mire. ¿Para qué te hicieron? Aleluya. Pues usted tiene que descubrirlo usted, pues. ¿A dónde? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y entonces, mire, hermano, le va a encontrar, no importa lo que usted pase en la vida, crisis, dificultades, angustias, necesidades, jamás se le va a olvidar para qué Dios te llamó. No vas a perder el rumbo, no vas a perder la dirección. ¿Por qué? Porque sabes para qué te crearon. Saben por qué te formó Dios. Eso es importantísimo en la vida del creyente. Por eso es que uno empieza a decir, es que yo no le encuentro sabor a la vida, no, porque no sabe para dónde va. Pero si Dios te habla y te dice, para esto te creé, quizás te lo vaya diciendo por parte, porque a muchos de nosotros nos cuesta entenderle al Señor. Y entonces va el Señor despacio enseñándote una cosa, después otra cosa, después otra cosa, para que no nos aturdamos, no quedamos, para eso me llamaste, Señor, y yo no he hecho nada. Entonces nos va despacio, despacio, pero que tiene un propósito de creación para nuestra vida. Ese es un hecho. Pero hay que preguntárselo al Señor para que Dios nos hable. Amén. Póngase de pie porque ya lo vi afligido, lo vi ya. Aleluya. Lo que yo sé es que las más grandes decisiones que he tomado yo en mi vida, las más grandes decisiones que yo he tomado en mi vida, solo pudieron ser porque Dios me aseguró algo o Dios me habló algo. Si no, jamás hubiera tomado una decisión como esa, de lanzarme al ministerio, cambiarme, dejar trabajos, cambiarme de país. No lo hubiera hecho si Dios no me hubiera hablado. Las más grandes decisiones en la vida, en las que yo he visto el respaldo de Dios, han sido porque he seguido las instrucciones de Dios. ¿Que me he equivocado en la vida? Sí, hermano, claro que me he equivocado. ¿Que tomé algunas decisiones que no fueron las mejores? Sí, porque las tomé bravo. Porque las tomé sin preguntarle a Dios qué era lo que tenía que hacer. Porque las tomé en una rabieta, porque las tomé, o algún sentimiento. Y entendí por qué fallé. Pero todas y cada una de las decisiones más grandes que he tomado, y las he tomado basado en lo que Dios me ha hablado, de todas ellas puedo decir, hasta aquí Jehová siempre ha sido fiel en mi vida, porque todas las ha cumplido Él. Porque lo que Dios promete
Él lo cumple. Cuán importante es esa frase, y vino. Oiga, por favor, no lo estoy diciendo solo porque lo dice la Biblia, sino porque se ha hecho vida en mí. Y vino palabra de Jehová a mi vida. Y cuando tomé esa decisión, aunque no se miraba nada, yo iba seguro, porque el que lo prometió es fiel. Cuando Dios te promete algo, Dios es fiel, Dios lo va a cumplir. Por eso nosotros necesitamos entender que en nuestra vida cristiana no podemos andar como tirando a la suerte, golpes a la suerte. No, aprendamos a oír la voz de Dios, y entonces vamos a hacer las cosas correctas como Dios quiere. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Si usted, al igual que yo, somos necesitados de que Dios nos esté hablando, no que ya me haya dicho Dios todo en mi vida. Hay cosas que sigo esperando, que es lo que Él va a hacer, pero estoy seguro que en su tiempo me lo ha de decir. ¿Qué quiere que yo haga? Pero si usted está tan necesitado como yo de que Dios nos hable, ¿se animaría a venirse aquí adelante a iniciar una nueva relación con Dios, diciéndole: Señor, yo necesito que tú me hables? Señor, habla a mi vida, por favor. Si usted tiene que tomar decisiones, si usted tiene que hacer algo, si usted tiene que saber a qué lo mandaron aquí a la tierra, véngase, venga a preguntarle, venga a decirle: Señor, el Señor les dijo: he oído tus oraciones, he visto tus lágrimas, porque estaban buscándolo. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios si no lo oímos, si no lo buscamos? ¿Cómo lo oiremos si nunca disponemos nuestro corazón para tirarnos al piso a decirle: Señor, yo quiero oír tu voz? ¿Cómo oiremos sus instrucciones si no abrimos nuestro corazón a buscarle de todo corazón? Hoy es una buena noche. Hoy es una buena noche para decirle: Señor, yo te quiero buscar con todo mi ser. Señor, hoy dispongo mi vida a buscarte como nunca, porque yo sé que tú puedes enviar una palabra a mi vida, Señor. Y cuando tu palabra baja del cielo, es como la lluvia que hace fértil la tierra. Así será fértil mi corazón cuando oiga tu bendita palabra. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes hoy la voz del Señor, sigue esa instrucción, sigue esa palabra. No te apartes de esa palabra, no te apartes de esa promesa. En su tiempo, la palabra de Dios dará fruto, porque se cumplirá la razón y el propósito por cual Dios envió esa palabra a tu vida. Oh Jesús, Jesús, mira esta noche nuestros corazones. Mira esta noche nuestro anhelo. Mira esta noche, Señor. Queremos oír tu voz.
Dile al Señor, hermano, con un corazón abierto: Señor, háblame. Háblame con tu espíritu. Habla mi corazón, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Eso es. Eso es. Los que venimos a buscar a Dios, es tiempo de orar. Es tiempo de clamar. Es tiempo. Dedícale tu corazón a Dios. Aleluya. Oh, bendito Salvador. Obra, obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo. Obra esta noche en los hermanos que están aquí y en los que están viendo, Señor, este mensaje. Háblales a sus corazones. Y vino palabra de Jehová. Y vino palabra de Dios. Y vino palabra del Dios de los cielos. Créele. Créele que Dios te hable. Que Dios te ministre. En el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Aleluya. Que tus decisiones, hermano, no sean tomadas. No sean tomadas con rapidez. Que Dios te hable, que Dios te hable. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Jesús. Jesús. Muévete en este lugar, Señor. Mueve tu presencia, Espíritu Santo. Cuando estábamos siendo formados, Él nos conoció. Él formó nuestras entrañas. Él nos apartó. Él nos santificó. Y te dio a esta tierra con un propósito. Te envió a esta tierra con un propósito. Fuiste escogido. Fuiste escogida. En el vientre de tu madre, Dios te vio. Dios profetizó sobre ti. Dios te destinó. Créelo. Pregúntale al Señor. Aleluya. Aleluya. Digno, digno eres, Señor. Ministra, Señor, ministra. Ministra las almas. Ministra los corazones. Ministra, Señor. Ministra las vidas de cada uno, Señor, esta noche. Poderoso. Si tú crees que Dios es fiel,
Deja que el Espíritu de Dios llene tu vida esta noche. ¿Por qué no le empezamos a decir a Él esta noche: Señor, yo sé que tú eres fiel? Tú eres fiel, Señor. Señor, habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Yo reconozco que tú eres un Dios fiel, Señor. Y aunque nosotros hayamos sido infieles, tú permaneces fiel, Señor. Padre, yo te ruego esta noche que ministres el corazón de cada uno de tus hijos. Habla sus vidas. Prepáralos, Señor, en el nombre de Jesús. Habla sus vidas, Señor. Habla sus corazones. Que cada decisión que tomemos sea basado en tu voz, en tus palabras, en tus instrucciones, Señor. Porque no queremos seguir errando en el camino. No queremos, Señor, equivocarnos del rumbo. Necesitamos que tú nos hables. Habla con tu espíritu. Habla nuestro corazón. Que sea tu palabra, Señor, la que venga a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, disponemos nuestro corazón a tu palabra y a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Oh, ramasta que te rebamara y remaira ramasoque. Señor, escribe tu palabra en las telas del corazón. Escribe tu palabra en las telas del corazón. Gracias, Padre. Oramos por todas las necesidades y peticiones que fueron enviadas, Señor. Señor, queremos orar, queremos presentar todas peticiones de sanidad. Oramos para que tú, Señor, sanes toda enfermedad allá en los hogares, en los hospitales, en las iglesias, Señor. Pon tu mano poderosa de sanidad sobre cada enfermo en el nombre de Jesús. Trae restauración, trae fuerzas a las familias, trae, Señor, fortaleza a los hogares necesitados, y todas las peticiones, Señor, sean levantadas delante de tu trono, creyendo que fiel eres tú, fiel y justo eres para suplir toda necesidad conforme tus riquezas en gloria, Señor. A ti damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén.